Acá les quiero explicar otra parte del tema que venimos dando de derivada, que es derivación por tabla, ¿sí? ¿Por qué se llama derivación por tabla? Porque yo después les voy a terminar dando una tabla de derivadas donde figuran el valor de todas las derivadas directas, es decir, derivadas que ya están previamente ya resueltas y a las que ustedes pueden acudir a esa tabla para poder ver cuánto da el resultado. Pero acá les quiero explicar qué es lo que pasa o por qué, ¿sí? En algunos casos particulares, esos resultados son así. Por ejemplo, acá tenemos la derivada de un número real. Dice, la derivada de un número real es siempre 0. Vamos a suponer que nosotros tenemos como función un número real k cualquiera. En este caso, f de x es igual al número k3. La derivada de cualquier número real, es decir, de cualquier constante también se dice, de cualquier número, siempre la derivada me va a terminar dando 0. Obviamente que k tiene que pertenecer a los números reales, tiene que ser un número real. Y ustedes me van a decir, ¿por qué un número cualquiera, la derivada de un número cualquiera, siempre me da 0? Miren acá. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que f de x es 3, ese 3 está multiplicado imaginariamente por una x que está elevada a la 0. Si yo lo derivo, como yo les expliqué la semana pasada, el 0 pasa multiplicando adelante y al exponente de la variable yo le resto una unidad. Por eso 0 menos 1 me da x a la menos 1. Pero ¿qué pasa? 3 por 0 me da 0 y 0 multiplicado por cualquier valor que sea la x, el 0 es el elemento absorbente de la multiplicación, es decir, que me convierte a todos los factores en el resultado 0 también. Entonces, siempre que ustedes tengan la derivada de un número cualquiera, de un número solo, de una constante, la derivada siempre va a dar 0. No hace falta que ustedes hagan este desarrollo, ¿sí? Automáticamente, tengo una constante, la derivada me da 0, acá está la explicación. Vamos a ver ahora la derivada de x. Dice que la derivada de x da siempre 1. ¿Tá? Siempre que tenga yo como función a la variable x sola, me da como f'1. Vamos a ver por qué. Esta x, ¿sí? Obviamente está elevada a un 1 imaginario. Ese 1 pasa multiplicando adelante y al 1 que yo tenía le resto un exponente y me termina quedando x a la 0. Cualquier valor que tenga la x elevada a la 0, ustedes saben que cualquier número elevado a la 0 me da 1, 1 por 1 me da 1. Entonces, ya esto no lo van a tener que pensar, está explicado el por qué, la derivada de x me termina dando 1, siempre que tengan x, su derivada va a terminar siendo el número 1. Vamos a ver ahora, por ejemplo, si tenemos una variable x elevada a cualquier otra potencia. Esto ya es familiar porque lo dimos en la clase anterior. ¿Qué hacemos? Bajamos el 5 multiplicando y a la variable le restamos 1. Me termina quedando como f' de x 5x a la cuarta. Entonces recuerda, cuando ustedes derivan, bajo el exponente, ¿sí? Multiplicando delante de la variable, y a la variable original le resto una unidad. Esto que está acá no hace falta hacerlo. Ustedes lo pueden hacer directamente y les termina quedando 5x a la cuarta. Si ustedes llegan a tener una raíz, ¿tá? Antes de derivarla, siempre a la raíz es preferible convertirla a exponente fraccionario. Acá yo tengo un 1 imaginario, ¿sí? En el exponente de la x, me termina quedando x a la 1/3. Cuando lo derivo, ¿qué va a pasar? El 1/3 pasa multiplicando y a la variable 1/3 y al exponente 1/3 le resto una unidad. Me termina quedando como f' de x 1/3 x a la menos 2/3. Si yo esto lo quiero expresar de otra manera, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que esto está elevado a un exponente negativo. Por lo tanto, la x termina quedando abajo en el denominador, acompañando al 3, ¿sí? El 2 termina siendo el exponente de la x y el 3 termina siendo la raíz. Esta expresión o esta expresión es exactamente lo mismo. Fíjense si, por ejemplo, nosotros tenemos, como en este caso, ¿sí? Un número que está en una variable que está en el denominador. Antes de derivarla tenemos que llevarla al numerador. ¿Cómo hacemos para invertir esto? La x a la 5 la llevamos arriba cambiándole el signo al exponente. Entonces me termina quedando como función x a la menos 5. ¿Qué hacemos? Menos 5 por el 1 imaginario que yo tengo adelante y al exponente menos 5 le resto una unidad. Me termina quedando como f' de x menos 5x a la menos 6. Si yo lo quiero convertir como la verdadera expresión, el menos 5 me queda arriba, la x pasa abajo, pero en este caso positiva.
Y el último caso es derivada de una constante, es derivada de una constante por una función. No hay algo muy diferente. Fíjense que acá en vez de tener al número 1 imaginario adelante como constante, tengo el número 5. Entonces cuando yo lo derivo, ¿qué va a pasar? Este 3 va a pasar multiplicando al 5, ¿sí? Fíjense, 5 por 3, y a la x le tengo que restar un exponente. Fíjense que me termina dando 3 por 5, 15, x a la 4. Esta parte no hace falta hacerla, ustedes lo pueden hacer directamente. 3 por 5, 15, y al exponente 3 le bajo un grado y me termina quedando 15x a la 4. Miren lo que pasa con las funciones trigonométricas. 3 por coseno de x. ¿Qué es lo que va a pasar acá? La constante no se toca, ¿sí? Fíjense que la constante queda totalmente igual y lo que derivo justamente es la función coseno. Yo les voy a mostrar después en la tabla de derivadas que la derivada del coseno automáticamente se me convierte en menos seno. Entonces 3 por el menos 1 imaginario que tengo delante del seno me queda como f' de x igual a menos seno de x.